buenas noches. Muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Hola Manuela, ¿cómo estás? Para dar nuestra sesión inicio, ya se dio inicio a la grabación y vamos a leer la autorización. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta solo será usada con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por las personas presentes o aquellas personas que no hayan podido conectarse en directo a la sesión, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, atendiendo, como ustedes ya saben, a nuestros acuerdos de formación, damos inicio a nuestra sesión de esta noche bajo el siguiente objetivo, pues obviamente recordando todos nuestros acuerdos y la importancia de su participación. Nuestro objetivo de esta noche está enmarcado en reconocer los aspectos clave en las estrategias y canales comunicativos de las empresas para lograr el posicionamiento en el mercado y destacándose de la competencia. ¿Cuál es nuestra agenda para esta noche? Dudas de la semana anterior. Antecedentes, vamos a hacer un pequeño recorderis de los antecedentes de marca. Vamos a hablar de la construcción de la identidad corporativa, cuál es la importancia del nombre y la personalidad, qué es el símbolo de la marca, qué son los personajes de marca y cuáles tipos de marca existen. Luego vamos a hablar de la actividad a entregar. No sé si de pronto tengamos alguna duda o pregunta de la semana anterior. No, señor, ninguna. Vale, Manuela, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos y vamos a ir a los antecedentes de la marca, cuando nosotros hablamos del reconocimiento de las marcas, así como hicimos en la sesión anterior, en la semana pasada, que estuvimos revisando y mirando cómo nosotros reconocíamos esas marcas y cómo las identificábamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de los antecedentes de las marcas, debemos saber que tenemos la facilidad de reconocerlas no solamente por lo que sabemos de ellas, porque las utilicemos, sino también porque es importante reconocer sus colores, su tipografía, cómo están compuestas y cómo se quedan pegaditas en la mente de nosotros como espectadores y como consumidores. Ya atendiendo a lo que nosotros conocemos como esos antecedentes, vamos a hablar un poco de la construcción de la identidad. Y cuando nosotros hablamos de la construcción, tenemos temas como la creación, en donde se hace importante tener en cuenta qué es la identidad corporativa, como lo vimos, cuáles son sus elementos, cuáles son esos conceptos y cuál debe ser ese alistamiento que vamos a tener durante estas semanas para conseguir el objetivo de la actividad a presentar en esta parte de nuestra fase o de nuestra competencia técnica. Dentro de lo que nosotros hablamos de la creación de marca, hablamos de dos elementos que son fundamentales. Uno de ellos es el nombre y la personalidad de la marca. Cuando nosotros hablamos del nombre, estamos hablando de ese representativo que va a ayudar a la identificación de un producto, de un servicio, de un conjunto de productos o un conjunto de servicios que van a llegar a cubrir la necesidad de un cliente. Cuando nosotros hablamos de la generación de esa marca, de la creación de ese nombre, nos va a ayudar a reconocer atributos específicos que nos van a ayudar
a darle una personalidad a dicha marca. ¿Qué es darle una personalidad? Simplemente es darle características un poco humanas, un poco humanizando nuestra marca para lograr que las personas o el posible cliente se identifique con ellas y pueda asociarse al producto o al servicio que nosotros estamos teniendo para los demás. Cuando nosotros hablamos de crear una personalidad, estamos hablando de características que le vamos a dar desde la parte inicial, la parte de creación de ese identificador o ese logo o esa marca visual que nosotros vamos a crear y que nos van a ayudar a generar un posicionamiento. Un posicionamiento adicional a todas esas acciones que ya hemos venido reconociendo y que hemos venido identificando dentro de las que ha hecho nuestra empresa para poder tener algún tipo de clientela. Y es entonces allí donde empezamos a conocer cuáles son esos elementos que nos van a ayudar a crear una marca. Y cuando nosotros hablamos de una marca, estamos hablando que puede tener texto, que puede tener imagen, que puede tener las dos cosas. Pero para poder determinar esos elementos visuales debemos tener en cuenta que los símbolos de marca los vamos a crear teniendo siempre en cuenta tanto las características de la compañía, la marca y la personalidad que tanto el cliente como nosotros le estamos dando. Igualmente es importante reflejar valores, filosofías y políticas. Cuando nosotros hablamos del reconocimiento o la generación de un símbolo de marca, de algo que lo vaya a identificar, no solamente con un texto, entonces vamos a entender que es aquel que nos ayuda a buscar una asociación entre la mente y el corazón, entre el producto o el servicio que estamos ofreciendo y la mente de nuestro cliente, de nuestro posible cliente. Y es entonces cuando debemos entender que los símbolos son atajos cognitivos. ¿Qué es eso? Estamos hablando de un elemento que nos va a recordar algo adicional o que nos va a llevar a algo adicional que tiene un concepto en nuestra mente, en la mente del consumidor. Y es por eso que encontramos unas señaléticas, encontramos unos identificadores que ya reconocemos y encontramos iconos y símbolos que nos van a recordar elementos tangibles de cualquier marca o de cualquier acción. Si nosotros vemos los que tenemos aquí en pantalla, si yo les hablo de esta maleta, la asociamos con viaje. De este cóctel, de salida, de rumba, de celebración. El salvavidas. Y si nosotros vemos en conjunto todos los elementos, estamos hablando de un viaje o de un paseo, ¿verdad? Todos estos elementos nos ayudan a asociar contenidos temáticos y relacionarlos con elementos visuales que nosotros ya al verlo lo estamos asociando con una acción, con un producto, con un servicio, con un concepto. Y esto es lo que nosotros debemos aprender a realizar para poder crear una marca de una manera real y tangible que tenga relación entre lo que es el producto, el servicio, la marca, la filosofía, la misión, la visión, los objetivos, la personalidad de la misma con lo que estamos mostrando de manera visual a nuestro cliente. Y cuando hablamos de esto, debemos ser conscientes que toda la parte de símbolo, de parte gráfica, donde se genera estos elementos, debemos tener en cuenta que se basan o se crean con la conjunción o la suma de formas básicas. Y cuando nosotros hablamos de las formas básicas, hablamos que ellas nos evocan un tipo de elementos visuales que tenemos mayor asociación y recordación. Y entonces ya tenemos una serie de conceptos cargados en nuestra mente, cargados en nuestra memoria, que nos van a permitir asociar más directamente las marcas. Cuando nosotros hablamos de generar
elementos tales como formas básicas, debemos tener en cuenta cuáles. Y no sé si de pronto alguien me dice cuáles son esas formas básicas que tenemos en la matemática, en la aritmética, en el dibujo, en el trazo. En el material yo recuerdo haber leído acerca del círculo. No sé si te refieras a eso. Sí, me refería a eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos elementos, vamos a pensar en esos elementos y qué transmiten. ¿Qué tenemos como figuras básicas que nos pueden ayudar a la creación de las marcas? Tenemos cuadrados, círculos, triángulos, polígonos, rectángulos, cruces y dentro de los elementos vitales, el corazón. Cada uno de ellos tiene una forma y una asociación mental ya construida dentro de lo que nosotros conocemos como nuestra base de conocimiento, nuestra educación, nuestra idiosincrasia de latino, de colombiano. Entonces, cuando nosotros hablamos de la asociación que le vamos a dar, siempre debemos recordar la comprensión internacional o global, porque estas características que estamos revisando acá se ven a nivel mundial y siempre se deben tener así para que sea reconocida una marca en cualquier parte del mundo. El cuadrado reconocemos que nosotros lo tenemos enmarcado en lo que es la seguridad, la solidez, la resistencia, la responsabilidad. Una marca emblemática del cuadrado es Microsoft, que usa 4 cuadrados básicos, sin fondos, sin profundidad, que nos dan una figura muy sencilla y reconocible. Y aquí empezamos a ver esas características importantes de las marcas. El siguiente va a ser el círculo, que va a ser de continuidad, de protección, de movimiento, de creatividad, y aquí tenemos Target como una de las marcas más reconocidas. Dentro del triángulo tenemos poder, justicia, soporte, progreso, crecimiento, espiritualidad, y tenemos Mitsubishi como una de las marcas mejor posicionadas dentro de esta forma básica. Estrella, éxito, sueño, sanación, triunfo, prosperidad, estatus, muy relacionado a la marca emblemática que tenemos, que es Heineken. El polígono, tenemos Chase, que nos habla de fortaleza, sinergia, unidad, grupo, trabajo, unión. El rectángulo, ya un poco más alargadito, no tan perfectamente cuadrado, nos habla de tradición, de estabilidad, de tranquilidad, de calma, de confianza. Y una marca que identificamos muy bien es National Geographic. La cruz, pues por ende tenemos la Cruz Roja como la más reconocida a nivel mundial. Nos habla de asistencia, de religión, de colaboración, de salud. Y entonces aquí empezamos a decir, ok, qué mejor manera de relacionar la forma con la asociación que esta marca y que todas las marcas que estoy presentando acá. Corazón, pues obviamente la salud, el amor, la felicidad, los sentimientos, la vida. Una marca que tenemos acá es Kibon, que son unos chocolates, unos dulces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las marcas que les estoy mencionando que tienen una asociación con las formas básicas tienen una característica muy importante y es que son sencillas. Son fáciles de reconocer, fáciles de reproducir. Son un solo elemento, por más de que tengan varios elementos dentro de él, se convierten en un solo elemento. Y esas son algunas de las características que vamos a empezar a reconocer dentro de las marcas exitosas y lo que buscamos nosotros desarrollar. Entonces, recordemos la necesidad de tener esas cualidades, de tener esas características básicas de nuestra marca para poder establecer
qué elementos o qué formas vamos a utilizar dentro de lo que estamos desarrollando y diseñando. Y entonces aquí hablamos de otro punto que también se hace importante, como el símbolo de marca. Muchas de las marcas utilizan un personaje de marca. ¿Que no es indispensable para todas las marcas? No, no es indispensable. ¿Que es una herramienta que se ha venido utilizando mucho y que tuvo mucho auge hace unos años? Porque nos ayuda a humanizar un poco más la marca y a crear sentimientos y emociones que van a contar historias a nuestro cliente. Entonces es por eso que muchas de las marcas optan por tener un personaje de marca. ¿Qué es importante dentro del personaje de marca? Que puede ser o un portavoz de la marca, que lo puede acompañar, como en el caso de McDonald's. El payaso no hace parte de la marca como tal del logo, pero sí es un portavoz de la marca, hace parte de lo que es ya el conjunto del branding y de lo que es la construcción de la identidad de marca. O también puede ser el identificador de marca, el personaje, como la marca que estamos viendo acá de la oveja, que es una marca de impresiones digitales, y si ustedes se dan cuenta, el CMYK está aquí representado en la mota de la ovejita, y de esa manera tenemos como un acercamiento un poco más fácil con ese grupo de personas al cual yo quiero llegar, o a ese target determinado. Recordemos que cuando nosotros creamos marcas o creamos personajes, podemos utilizarlos de una manera ya intrínseca dentro de la marca o de acompañamiento. Y que tanto marcas como personajes cobran vida y hacen recordación adicional para la marca que nosotros estemos trabajando. Estos son dos elementos que podemos crear y que podemos tener en cuenta dentro de la creación de las marcas. Otra cosa que es muy importante a desarrollar es el texto. Es decir, ¿qué marca, si vamos a colocar, por ejemplo, en este caso la oveja, si vamos a colocar el nombre? Dime, Mario. Es que no me quedó muy claro esta parte de como que no pertenecen a la marca, pero la identifican. Sí, cuando nosotros hablamos que el personaje no está dentro de el logotipo, el logosímbolo, ya vamos a ver cuáles son las marcas que existen. Cuando no está dentro de la marca, es decir, el identificador visual es un portavoz, es decir, ayuda en conjunto a crear la identidad de marca, porque le da más personalidad, le da unas características como el payaso de McDonald's, que no está dentro del logo, que nosotros reconocemos solamente la M amarilla en un círculo rojo, sino que, o en un fondo rojo, sino que está en los comerciales, en las entradas de los almacenes, de los restaurantes, que hace la parte publicitaria y que ayuda a crear esa identidad de marca. Recuerden que la semana pasada hablábamos de qué es la identidad, de qué es la marca, de cada uno de esos elementos que eran importantes. Dime, Mario. Entonces, ok, o sea, se puede utilizar como las dos formas. Se puede incluir en el logo y excluirlo. Es depende también de De la gusto, ¿cierto? marca. O Sí, sea, de lo que tú quieras diseñar y de la marca como tal. Porque por eso les coloco los dos ejemplos. El de la oveja, si tú te das cuenta, el identificador visual de marca es la ovejita. No es un personaje que acompaña, no es un portavoz, es el identificador de la marca. Es decir, es el logo que nosotros vamos a ver en las tarjetas, en todas partes. Mientras que el payaso es solamente un acompañante, una mascota que va a estar junto con el logotipo. o sea que cuando está dentro del logo no se considera un personaje de marca, sino que es otra cosa. ¿Es Se correcto? considera un identificador de marca.
Ah, vale, vale. El personaje es el que está afuera, entonces. El personaje es el que está afuera, que es el portavoz, que es como la mascota, por decirlo de Vale, alguna manera. vale, gracias. Vale, con gusto. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, en realidad, en dónde lo necesitamos. Lo necesitamos dentro de la marca, lo queremos dentro de la marca, va a tener más empatía mi clientela con la marca si lo coloco dentro de. Yo creo que si nosotros, por ejemplo, revisamos, tenemos muchas marcas con estos dos elementos. La marca de Kellogg's, por ejemplo, Zucaritas. El tigre es un acompañante o un portavoz de la marca, pero no es la marca como tal. Aparecía en todas las cajas de Zucaritas, aparecía en los comerciales. Ya por una legislación actual de publicidad no se puede porque los niños se están enfermando mucho con el azúcar que contiene el producto. Entonces no pueden ser tan llamativos para los niños y por esa razón se restringe el uso de estos tipos de personajes dentro de los empaques que tengan relación con niños. Entonces, por esa razón, se deshabituó un poco el uso de esos portavoces de marca dentro de los empaques. Otro elemento que ya estábamos trabajando o hablando es que también tenemos la parte de la letra o lo que nosotros trabajamos como el nombre de marca o el tagline, que es como esa parte que va explicación o que es el eslogan con la marca, con el nombre de la marca. Entonces, para ello, un elemento muy importante a tener en cuenta es la tipografía. Recuerden que la tipografía o las fuentes que nosotros vayamos a utilizar dentro de nuestra marca van a formar parte importante de la visualización. ¿Por qué? Porque refuerzan el estilo, la personalidad y el carácter de nuestra marca. Influyen obviamente en lo que el cliente ve al visualizar la marca por primera vez y obviamente provoca emociones, impacta y fuera de eso transmite en realidad qué es lo que es mi marca dentro de su ideología. Entonces, cuando nosotros hablamos de la selección de la tipografía para los identificadores de marca, para los logotipos, entonces debemos tener en cuenta que influyen obviamente en la relación entre la marca, lo que representa y lo que quiere dar a conocer al público. Para ello debemos tener en cuenta que existen diferentes fuentes que vamos a ir conociendo, que vamos a ir entendiendo y que vamos a ir conociendo su psicología. Tenemos fuentes serias y elegantes, modernas, conservadoras, que buscan cambios, que son muy divertidas o que tienen personalidad propia. Y así de esta manera vamos a tener en cuenta que ellas transmiten esa personalidad de manera no tan directa, de una manera más inconsciente, porque va a ser una remarcación de lo que nosotros estamos mostrando visualmente. Cuando nosotros hablamos de las familias tipográficas, estamos hablando de cuáles son esos tipos generales. Si yo les hablé en este momento de elegantes, modernas, conservadoras, ¿verdad? Esas son algunas de las características que tienen. Pero para poder identificarlas, yo sé que ustedes han visto en sus computadores cuando abren el Word que les aparece en la parte de arriba un nombrecito de la letra, Arial, Calibri, ¿cierto? Esas son tipografías, pero esas tipografías hacen parte de una familia, así como Mario hace parte de una familia, Daniela hace parte de una familia, Manuela hace parte de una familia y esa familia tiene hermanos, primos, sobrinos que tienen características que las comparten todas. Por ejemplo, en mi casa, todas mis tías comparten la misma forma de la nariz. Entonces, todas las de la familia tienen una característica que las identifica. Todas son de cabello negro, todas son de estatura mediana. Todas estas características las hacen
familia, así como las que a ustedes los identifican. De la misma manera, todas estas fuentes hacen parte de unas familias y esas familias tienen unas características que nos van a ayudar a reconocerlas, a identificarlas y a seleccionarlas de acuerdo a nuestras marcas. Y entonces cuando hablamos de las tipografías que tienen serifas, como la Tiffany y compañía, es decir, que tienen ese tipo de terminaciones, se sacó aquí mi esferito, ese tipo de terminaciones de adornitos en todas las paticas y todas las punticas de las letras de los tipos tipográficos o de las fuentes que nosotros vayamos a utilizar. Estas son fuentes que evocan antigüedad, elegancia y fueron las primeras que aparecieron en la tipografía. ¿Por qué? Porque estas fueron las que se crearon para los tipos imprenta, ya que eran de mejor lectura y desde ahí vienen así. Eran clásicas, pero mejoraban la lectura escrita o impresa. Ahora, tenemos otras familias que son sin serifas o sans serif. Estas son sans serif o palo seco, es decir, que no tienen adornos en sus terminaciones, que son las tipo un poco más modernas, nos evocan modernidad. No tienen ningún tipo de adorno en sus terminaciones y son muchísimo más limpias y de fácil lectura en el digital. La siguiente familia que encontramos son las slab serif. Y cuando hablamos de slab serif, estamos hablando de un poco combinadas entre las serifas y las sans serifas. ¿Por qué? Porque tienen una característica un poco más robusta, un poco más gruesa, evocando un poco de modernidad como las sans serif, pero tienen muchísimo más marcadas sus serifas de una manera más gruesa y predominante. Esto las hace más firmes, un poco más de bloque, en donde hablan de características más duras, más de seguridad y de tranquilidad. Tenemos también las tipográficas, la familia de las tipográficas, script o caligráficas, que son aquellas que quieren emular o que quieren parecerse mucho a la manera que nosotros tenemos de escribir manualmente, sean script, sean imprenta o sean cursivas, como la que estamos viendo de Instagram. Obviamente tienen características que las hacen o formales o un poco más informales, como sucede ahora con el lettering, pero están diseñadas para ser muy similares a lo que uno puede escribir de manera manual. Recuerden que anteriormente, ya no se ve casi, pero anteriormente siempre nos enseñaban a escribir en letra cursiva. Nuestros papás, nuestros abuelos escribían en letra cursiva, que ahora nos enseñan la script o caligráfica. Es importante que tengamos en cuenta que la imprenta o la tipo imprenta, que sería no cursiva, la que hacemos en la normalidad, también tiene unos rasgos especiales y hay unas tipografías que son de esta manera. Otra familia que encontramos son las de fantasía. Y cuando hablamos de fantasía son aquellas que son poco convencionales, que son únicas, atractivas, que son especiales para lo que nosotros las necesitamos. Generalmente hay unas que son muy complejas, muy llenas de demasiados elementos, de demasiadas terminaciones, que pueden hacer difícil la lectura. Por eso siempre se aconseja que estas fantasía o las personalizadas, que son las que vamos a ver a continuación, se utilicen para palabras muy cortas. Las personalizadas es cuando tomamos una fuente, sea serif, sans serif, slash serif, caligráfica, tipográfica, y la modificamos, le hacemos cambios.
En este caso, la U parece una sonrisita y ese es el cambio. Este debe ser un tipo tipográfico específico o una fuente tipográfica específica y se le hace unos cambios o combinación con otras fuentes y algunas modificaciones para que sean únicas y personalizadas. Estas serían las familias tipográficas. Entonces aquí está cada una de ellas y dentro de esas fuentes tipográficas o esas familias tipográficas tenemos diferentes núcleos, entonces diferentes tipografías. Por ejemplo, tenemos en este caso muchas que podemos encontrar dentro de las caligráficas, muchas dentro de las serif y que van a tener las mismas características de sus paticas, de sus elementos visuales, de su construcción, para que hagan parte de la familia. Otro elemento que debe ser muy importante dentro de la identidad visual es conocer los términos que nosotros malmente utilizamos como logos. Es que los loguitos. No. Recuerden que cuando nosotros hablamos de logo estamos hablando de una palabra griega que significa palabra. Es una representación gráfica o simbólica que tiene la marca y que tiene la misión de identificarla. ¿Y qué sucede? Que hay diferentes tipos de marcas, diferentes logotipos, diferentes loguitos. Y cuando nosotros hablamos de la tipología de las marcas, estamos hablando de logotipo y logo, que es lo que generalmente venimos usando y yo he venido usando como término genérico. Pero resulta que nosotros, a partir de este momento, ya no nos podemos referir al loguito ese de Coca-Cola. No. Al loguito de Nike. No. A partir de hoy vamos a saber cómo se llaman cada uno de los identificadores visuales de la marca y como tal nos debemos referir a ellos. Y entonces existen diferentes, como por ejemplo, existen logotipos. ¿Qué son los logotipos? Son las marcas e identificadores visuales que únicamente están compuestos por letras, como Netflix. Que la N la representa a veces en el corto, pero eso no quiere decir que ese sea su identificador. Sigue siendo la palabra completa. Ahora, Nike no es un loguito. Nike es un isotipo. El chulito de Nike es un isotipo. Bueno, pero vamos primero a conocer los logotipos. ¿Qué tipos de logotipos hay aquí para que me reconozcan las fuentes o las familias que vimos hace un ratico? Antes de pasar al isotipo, perdónenme. Ya me iba a comer ese ejemplo para ustedes. Logotipo con letra serifa. Dime, Mario. No, que Zucaritas también podría servir, ¿cierto? Por lo que Así tú dices también. Kellogg's. que no incluya el tigre en el logo, ¿cierto? En el logotipo. Zucaritas, sí. Y Kellogg's, que es la marca principal, que es la marca en realidad, también. Y también tiene su personaje de marca, que es ese elefante cafecito, Ese, ¿cierto? no, ese es el de Choco Crispies. Entonces, ¿cuál dijiste? Kellogg's. Kellogg's es la marca casa de donde sale Zucarita, Choco Crispies, Fruit Loops, todos esos salen de Kellogg's. Esos son productos. Vale, vale. La Sí, marca claro. como tal es Kellogg's. Ok, entonces, Sara es un buen ejemplo de letra con serifa. Google de letra sans serif, palo seco o sin serifa. Coca-Cola de script o cursiva o que trata de emular nuestra escritura. Fortnite es
de display o modificada o especial. Bueno, ahora sí, voy a ir a los isotipos. ¿Qué son los isotipos? Son las figuritas o los símbolos que representan visualmente el concepto y no utiliza palabras, solamente cuando yo hablo del chulito, solamente del chulito, no de la palabra Nike. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que dentro de los isotipos tenemos otros subtipos o subtipologías que podemos identificar. Podemos tener, perdón, isotipos tipo pictograma. ¿Qué son los tipo pictograma? Que tenemos una representación de un elemento que está en la realidad y que lo puedo simplificar, que puede ser reconocible como lo es, por ejemplo, la manzana mordida de Apple, o que puede ser abstracto, que puede ser una interpretación de lo que nosotros queramos, de una simplificación, de una interpretación de algún elemento al que yo le voy a dar una característica. Y no es reconocible. Yo puedo decir que mi marca es un tigre y un tigre no es como lo pintan, y esto para mí es un tigre. ¿Quién va a decir que es un tigre? Nadie. Pero para mí lo es, y mi representación pictográfica de mi marca justificada al cliente va a ser esa. Y entonces es un pictograma que es abstracto, no es llevado a la realidad, a la abstracción de la realidad, como la manzana, que es reconocible fácilmente. Tenemos otro tipo de isotipos, que es el monograma, que es cuando tomamos letras, las combinamos con elementos gráficos y pierden su característica de letra para convertirse en símbolo. ¿Cómo qué? El LG deja de ser el LG para convertirse en una carita en la nariz de la marca de LG. Entonces deja de ser letra para convertirse en un isotipo. El siguiente que tenemos es un anagrama, que es cuando nosotros cogemos partes de palabras. Yo no sé si ustedes llegaron en la época que en el colegio colóquenle un nombre a su grupo. Mi compañera se llamaba Tacha, mi otra compañera se llamaba María y yo me llamo Ángela. Entonces el grupo se llama Tamaan. Eso es un anagrama. Coger partes de palabras para crear una nueva palabra. Por excelencia, la marca ejemplo es FedEx y deja de ser texto porque deja de ser una palabra o un elemento textual escrito normal porque tienen, primero, espérense lo agrando para que lo vean, un uso del espacio intercaracteres diferente porque lo unen. Y fuera de que lo unen, lo convierten en una palabra al dejar sin espacio la D y la E. Y al unir la E y la X crean una flecha que va hacia adelante y que es muy importante para la marca. Y se convierte ya no en dos palabras, se convierte en una, y que al construirla se convierte en un identificador visual que ya deja de ser texto y se convierte en isotipo, en símbolo. ¿Qué es FedEx? Federal Express, así se llama la marca, y nosotros la conocemos en su identificador como FedEx. El siguiente tipo de isotipo que tenemos es sigla, como CNN, como SENA, como, bueno, SENA no, mentiras. CNN, ¿qué otra tenemos de sigla? A ver, ayúdenme. BBC, la BBC de Londres. Bueno, perdónenme en un segundo que me enviaron aquí. Es que tengo un familiar que acaba de salir de cirugía y me enviaron el reporte. Permítanme 2 minutos.
creo que se demora menos el video que me enviaron y el audio y ya vuelvo con ustedes, discúlpenme. Tranquila, profe. Ya volví. Ay, parte de tranquilidad, le fue muy bien en la cirugía. Bueno, continuamos. Qué pena. Listo. El siguiente tipo de isotipo que encontramos es la inicial, cuando solamente se usa la letra inicial de, muchas gracias, de la marca para construir un símbolo. Como por ejemplo esta S que se construye de dos elementos que al conjugarse conforman la S, pero no es una S de verdad. Son dos elementos que se crean como un isotipo. Esa sería la inicial. Y tenemos el tipo firma, como Pierre Cardin, como Disney, que son elementos que para poderse reproducir, obviamente no vamos a decirle al dueño que cada vez que vayamos a reproducir la marca, pues él tenga que firmar, sino que la convertimos en una imagen para que sea de fácil reproducción, de fácil llevarla a diferentes elementos que tenemos dentro de nuestra marca. Entonces, aquí también la convertimos en un elemento visual que deja de ser texto para convertirse en un isotipo. El siguiente tipo de marca que encontramos es el imagotipo, que es la mayoría de las marcas, y ahorita me van a encontrar la razón. Y es cuando nosotros hablamos de que nuestras marcas tienen tanto un icono como o un símbolo y un texto. Es decir, es el conjunto de la imagen y del texto que pueden utilizarse de manera independiente o de manera junta. Y esto lo llamamos un imagotipo. Entonces, la mayoría de loguitos que nosotros conocemos son imagotipos. Ejemplos: Nike, Adidas, Sena, por eso les dije que no era la anterior. Sena, entre muchos otros que podemos identificar fácilmente. Y por último, tenemos el isólogo, que a diferencia del imagotipo, no se pueden separar porque dejan de ser marca. Entonces, al utilizar marcas como elementos como, aunque ya lo modernizaron, ¿no? El de la NASA ya no me sirve mucho de ejemplo porque ya lo modernizaron y ya se puede utilizar como un imagotipo. Ya le quitaron esta cosa roja, los punticos del universo, el cometa. Ya le quitaron todo eso, modificaron la tipografía, la modernizaron y ahora se convirtió en un imagotipo. Pero este inicial sí era otra que puede ser un isólogo, Burger King. Porque ustedes saben que Burger King pues es la hamburguesa, pero la palabra va dentro de la hamburguesa como la carne. Y si ustedes la desbaratan, si colocan solo el pan, pues no se entiende qué es la marca. Y Burger King, pues sería una palabra y dejaría de ser hamburguesa, que es la marca. Entonces, eso sí también puede ser un ejemplo de isólogo. No sé si de pronto tengamos alguna pregunta en este punto. No, señora. Vale. Pues a mí Dime. sí sigo ahí como con la duda, o sea que estos tipos, pues logotipo, isotipo, imagotipo, isólogo, son como elementos de un logo, son como, hacen parte de, o sea, como que el logo Bórrate,
Bórrate la palabra logo porque en realidad va a ser o un logotipo, o un isotipo, o un imagotipo, o un isólogo. La marca. Sí, Por o eso sea, les digo. para ser más Dime. técnicos, la palabra logo En no existe, realidad, pues. pues No es existe, no apropiada. existe. No es apropiado, eso, más bien, porque existir, ya conocimos que la palabra logo quiere decir palabra en latín. Sí, ya entiendo. Sino que, por ejemplo, la NASA se puede confundir con una sigla, ¿no? O, No sé, NASA, ¿qué es? o lo ¿Es mismo una el sigla? SENA. No. SENA sí es una sigla, pero ¿qué sucede? Tiene una construcción diferente, adicional, que es su isotipo, que es la parte gráfica, la parte del símbolo. Y al construirse con un símbolo y un texto, podríamos decir que estamos haciendo yo les quité la copia, un imagotipo. Sí. O sea, el ¿Sí? Porque imagotipo NASA es la combinación. sí son siglas. NASA sí son ¿Sí? siglas ¿NASA son también. siglas? Sí. Ah, ok, mira. Eso sí no sabía, me perdonan, pero no sé qué quieren decir. Sí, en inglés. Ah, ok, muy bien. Iba a ir a abrir, precisamente, vamos a ir a buscar. NASA. Ah, pero no me le han cambiado la imagen. ¿Cómo me dijeron que la habían cambiado? O sea que Mira, esta ahí no es de aparecen verdad. siglas. Porque si se dieron cuenta, mira cómo ha evolucionado, ¿no? También aquí se ve. Sí. Mira este, genial. Ese primero. Ah, mira, aquí quiere decir National Aeronautics and Space Administration, USA. Jesús, hasta ahora me desayuno. ¿Qué quiere decir NASA? O sea que sí se puede considerar en lugar de, ¿cómo es que aparecía en la diapositiva? Allí, como el Isólogo. isólogo, como isólogo, pero es que se supone que nosotros no podemos desbaratar. El manual de identidad me dice que no se puede separar el cometa, el universo de la palabra NASA. Porque Lo dejaría que de serlo, ¿verdad? porque ese es el logo. Entonces, no sería una sigla, sino sería un isólogo porque no lo puedo separar. Porque mi manual de identidad corporativa dice que no lo puedo separar. Si el manual de identidad corporativa dice que lo puedo separar, pues entonces sería otra cosa diferente, no sería un isólogo. Como por ejemplo el manual de identidad de Adidas. Dice que podemos utilizar la palabra Adidas y que podemos utilizar el icono que ha tenido diferente evolución, las rayitas que tienen una simbología, tienen una justificación, lo podemos utilizar de manera diferente, de manera separada. Entonces ahí sí ya sería un imagotipo. ¿Listo? Y generalmente casi todas las marcas tienen un isotipo dentro de su identificador visual, que sería la parte gráfica. Entonces, por ejemplo, el loguito del SENA, el problema, no, ojo, el logo del SENA es un isólogo. Yo no, pues es que tiene dos elementos. El símbolo del SENA sería un isólogo. Es como si tuviese dos logos. Como si tuviese un isólogo y un logotipo, porque yo puedo utilizar la palabra sola SENA como marca, aunque nos dicen que deberíamos siempre utilizar el isólogo y que no le podemos quitar la palabra SENA al isólogo porque deja de ser la marca. Entonces es como si tuviera dos identificadores visuales que podemos trabajar. No se me Sí. estresen, no se me compliquen. De pronto, lo que pasa es que, miren chicos, la parte técnica de lo que estamos aprendiendo, la idea es que identifiquemos. Por eso les digo que la mayoría de los elementos, y miren por ejemplo Reebok, que me salió acá, estas, Reebok tiene los dos elementos, es decir, también es, a ver, ¿cómo se llama? Imagotipo. Exactamente.
Nike tiene los dos, aunque generalmente lo vemos solito el chulo. Entonces es más importante el isotipo. La imagen, sí, el isotipo. el isotipo. Puma, por ejemplo, tiene los dos. New Balance tiene, ¿qué sería New Balance? A ver. Sería... Un imagotipo. El imagotipo tiene que Sí. ser sí o sí con siglas, ¿o no? No, ¿O no. Puede ser la palabra completa. Muy bien, es un imagotipo. Y el isotipo de la marca New Balance, ¿qué tipo de isotipo es? siglas? ¿Sigla? No. Ah, bueno, sí. New Balance, pero también se convierte en ¿qué? Deja de ser un poco letras para convertirse en un ¿Símbolo? en un monograma. Bueno, aunque ahí no tanto, porque las líneas lo que habla es de que es como velocidad, como agilidad, como algo así. Porque esos son para caminar, ¿no? Para correr. Es que son esos tenis. Bueno, sí, no, es una sigla, definitivamente. Amazon. Amazon es un logotipo. Sí. ¿Y la flecha? Ah, Tipo, por Amazon o la sonrisa solamente los dos funcionan y se recoge. Ajá, puede ser la sola palabra o puede ser la sola sonrisita, que en realidad es una flecha que va de la A a la Z, ¿no? Porque en Amazon encuentras todo lo que necesitas de la A a la Z. Eso es lo que significa el logo de el identificador visual. Por eso es que generalmente yo les hablo de identificadores visuales. No es por más, es por eso. Entonces, todos estos tienen elementos que conjugamos y que podemos utilizar. Google, por ejemplo, maneja la palabra completa, pero la maneja de una manera que se desvirtúa un poco la G, que también la utilizan como la inicial, ¿no? Que sería como un isotipo que se convierte en algo que no es letra porque tiene colores y no hay una fuente que sea esa fuente. A menos de que Google ya la haya creado. Pero bueno, hay posibilidades en el mundo de que suceda. ¿Listo? No se compliquen tanto mientras vamos como comprendiendo la esencia de todos los elementos que necesitamos para las marcas. Que es importante que definamos cuáles tipos existen, sí, porque bajo ellos vamos a trabajar. Y la idea es que nosotros digamos, ay, tan bonito ese isotipo de, oye, ¿cómo sabe? Es un profesional. Es que ese anagrama, wow. Entonces empezamos a identificar y empezamos a ver ya las marcas de una manera diferente. Entonces ya vamos a ver, ay, mire, el gran surtido. Dime. Entonces pueden haber debates ahí, ¿cierto? Puede que se creen bandos donde unos consideren que tal marca tiene un logotipo y otros digan, no, es que es un isotipo y es como los temas que se tratan en las ciencias sociales del capitalismo y del comunismo, digamos. Bueno, la convierten diferencia es que aquí no hay mucho pie a debates porque debe tener unas características que lo colocan en uno u otro de los elementos. Que puede ser, digamos, como lo que nos sucedió ahorita con la NASA, pero es que, ¿qué sucede? Para poder entrar a nosotros decir si es un isólogo, tenemos que revisar el manual de identidad corporativa y saber si en realidad se permite o no se permite desbaratarlo. Nosotros podemos juzgar desde afuera en algo, pero en realidad el que nos dice qué tipo de creación es el manual de identidad corporativa. Vale. Vale, perfecto. Ok, entonces,
Ay, perdón, esto va acá más abajo. Ah, no, sigo ahí. Mentiras. Vamos entonces, bueno, quiero saber si hay alguna otra duda o pregunta. Antes de ir a la siguiente slide. Vale. Quedamos un poco más claros. Yo sé que este es el primer acercamiento de lo que es la identificación de una marca, de lo que es la creación y la posible identificación de las mismas. Ya cuando empecemos a trabajar un poco más, van a empezar a desmenuzar esto que estamos viendo en lo que se va a proyectar. ¿Qué se va a entregar y cuál es la actividad de entrega? En realidad lo que nosotros vamos a hacer es un manual de identidad corporativa. Ese manual de identidad corporativa es un trabajo largo y arduo que va a iniciar con esto, con el identificador de marca. ¿Por qué? Porque nuestros emprendimientos puede que ya tengan los pequeños emprendimientos, los medianos emprendimientos, ya tengan un identificador que de pronto no es el mejor identificador. De pronto podríamos hacer un rediseño de ese identificador dentro de toda la posibilidad que estamos conociendo. De pronto, nuestra marca tiene un identificador que el cliente dice, ni por el chira lo voy a cambiar. Esa es y así se queda, por más feito que sea. Pero no tiene manual. Y entonces vamos a empezar a conocer y a entender ese identificador para crearle su manual de identidad corporativa. O si estamos trabajando con una marca muy grande que ya tiene logo, posicionamiento, manual, pues vamos a crear una marca para un pequeño emprendimiento X o Y, solamente por esta vez adicional, solamente aquellas personas que están trabajando marcas grandes, solamente para ellos. O hacer un rediseño de la marca, aunque no sería lógico, la verdad. Si ya es una marca muy bien posicionada, pues no es lógico hacerle un cambio. Entonces, vamos a escoger para esto, digamos, pueden utilizar su propia marca. Es decir, yo voy a hacer un logo para Ángela López como publicista. Yo voy a hacer un logo para Daniela Vaquero como desarrolladora publicitaria. En el caso que no tengan, que estén trabajando una marca grande, porque hay personas que están trabajando marca grande porque no consiguieron pequeño emprendimiento para trabajar. Entonces, hago esa claridad. ¿Qué es la idea? Que se va a entregar el manual de identidad, pero es que el manual de identidad son muchos elementos que vamos a empezar a trabajar. Y lo primero que vamos a empezar a trabajar y que ya empezamos es conocer qué es una identidad de marca, que es lo que aprendimos el día de hoy. ¿Para cuándo se debe entregar este manual? Para el 8 de octubre. Y si ustedes se dan cuenta, tiempo es lo que tenemos para hacerlo porque trabajo es el que tiene y tema es el que tiene para trabajar. Entonces, de aquí a unos días antes de la entrega vamos a estar trabajando sobre lo mismo. Y en este tema vamos a conocer el programa de Illustrator. Vamos a empezar a trabajar Illustrator para que más o menos sepan. Vamos a saber cuál es el proceso creativo a desarrollar una marca. Vamos a aprender a hacer la simplificación de elementos para crear una marca, para identificar o para hacer ese identificador visual. Vamos a conocer cuáles son los elementos que debemos tener dentro de un manual de identidad corporativa, cuál es su importancia, cómo se debe hacer y cómo lo podemos ejecutar dentro del Illustrator, cómo podemos representarlo y cómo podemos exportarlo y entregarlo al cliente el día 8 de octubre, es decir, a mí como cliente. ¿Listo? Es un proceso que vamos a ir aprendiendo semana a semana. Dentro de este proceso vamos a tener semanas que nos podemos ver una vez o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque hay momentos que vamos a necesitar estar más cerquita esos encuentros
para hacer claridad a todo lo que debemos desarrollar. Entonces, por eso se hace importante de pronto aumentar un poco más esa parte de encuentros sincrónicos para que lo vayamos mirando. ¿Qué es lo que se debe entregar? Se debe entregar un manual de identidad corporativa de la marca, en donde lo primero que vamos a empezar es analizar el brief, el mercado y la competencia. Luego de ello, vamos a realizar ese manual, pero para poder realizar ese manual debemos tener el conocimiento de cómo se hace un logo, tipo, un ISO, logo, ¿cuál es más? Hasta que nos los aprendamos, a ver. Logotipo. Isotipo, isologo. Bueno, muy bien. Muy bien. Deben haber más, ¿cierto? No, todos están dentro de estos. Ah, son solo 4. Porque todo el resto están dentro de esos. Listo. Y entonces nos dice que debe contener unos ciertos elementos que ya más adelante vamos a ver, porque si no, de aquí al 10 de octubre ya se les ha olvidado qué es lo que tienen que entregar. ¿Listo? Vale, chicos. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar desde hoy. Vamos a estar trabajando bajo la misma actividad, pero con temáticas internas diferentes que nos van a llevar a entender muy bien qué es la identidad corporativa y cuál es esa importancia real del manual de identidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, en ese manual uno podría cambiar el logo. Sí. Si el logo no es como muy... Muy lindo, querido. Y si obviamente el emprendedor o el dueño de la marca no lo permite, ¿no? Ok. Si no lo va a permitir, podemos hacer un replanteamiento que de pronto él no lo vaya a usar, una reestructuración, sí, y de pronto en algún momento hasta lo podemos llegar a convencer. Ok. Porque es que ya visualmente cuando tenemos algo, un concepto y le podemos vender la idea, ya es otra cosa. Natalia, dime. Pregunta, ahí dice que para uso de tarjetas de presentación, membretes, carpetas, plantillas, o sea, eso también lo manejamos con Illustrator, o sea, como para mirar los formatos de los sobres y o sea, digamos. Sí, todo eso lo vamos a hacer con Illustrator, aunque acá primero vamos en el manual, vamos a hacer mockups, que son como representaciones visuales de un émulo o de cómo se vería en chiquitico lo que queremos pautar o lo que queremos mandar a imprimir o lo que queremos hacer. ¿Listo? Listo. ¿Quedaste perdida? No importa. Ya no, preocupada, trabajo. Sí, Pero es bastante trabajo. Por eso es tanto tiempo. Chicos, prepárense porque vamos a empezar a trabajar en forma. Vamos a hacer muchas cosas chéveres, divertidas. Pues a mí me parecen muy divertidas. Creo que esta es la parte que a mí más me gusta. La creación de marcas. Creo que me parece genial. Entonces, pues, ahí les cuento. No se asusten, pero prepárense. ¿Qué necesito? Que se metan en sus cabecitas que vamos a empezar a trabajar programas de diseño y que es necesario que ustedes empiecen a manejarlos. Desafortunadamente no tenemos licenciamiento desde el SENA porque no, desde pandemia como que las licencias murieron desde que pasó pandemia. Entonces estamos a espera de mirar. Yo les comparto a ustedes un portable que no es muy nuevo, es un CS6, es viejito, pero les ayuda para empezar a trabajar. ¿Que hay posibilidades de que compren el programa y lo instalen hackeado? Sí, ya es como ustedes quieran y la tecnología que tengan y la facilidad de utilizar herramientas digitales. O pueden empezar con el portable. O si quieren, no les estoy diciendo que tienen que, por favor, porque ya me ha pasado.
Hay la posibilidad también de obtener licencia estudiantil que pueden compartir, creo que de a 2 personas, sino que se genera pago mensual. Entonces, para que por favor todas esas opciones las tengan en cuenta. También tengo por ahí una chica de otro grupo, de un grupo de los viejitos, que consiguió una licencia y la vende, lo hackea y enseña cómo se debe hackear y cómo se debe instalar. Si les interesa, por allá voy y busco otra vez el contacto para que se los comparta. Todavía tenemos tiempo para trabajar con Illustrator, pero como para que lo vayan pensando, porque lo primero es manual y después sí empezamos a trabajar con el programa. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Listo, profe, gracias. Vale. No, señora. ¿Listo? Chicos, entonces vamos a empezar a trabajar sobre un tema muy interesante. Vamos a empezar a trabajar sobre marcas y vamos a empezar a botar la creatividad por los poros. Entonces, que pasen una feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Vale. Que Chao, descansen. profe. Chao, cuídense. Gracias, hasta luego.